Durante las dos legislaturas del gobierno conservador de Karamanlis se estuvieron realizando falsificaciones del déficit griego, que era del 3,7 supuestamente. En el año 2009, el socialista Yorgos Papandreou ganó las elecciones y demostró que el déficit era del 12,7, una cifra alarmante. Φτηνών η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο για να δούνε πώς μπορεί να αρμέγουν και μέχρι που μπορεί να αντέχει να αρμέγει, όταν πριν από 2.500 χρόνια τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιεί. Τα δάνεια μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δούλους. Εάν μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δούλους, τα κράτη τα υποδουλώνουν και καταργούν την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους κυριαρχία και τα κάνουν προτεκτοράτα, να το πω έτσι. Una vez publicadas las cifras reales, los mercados internacionales se les echaron encima. Las agencias calificadoras de riesgo devaluaron la calificación creditaria que poseía Grecia hasta el bono basura. Los inversores comenzaron a exigir más rentabilidad por sus bonos, lo cual hizo que Grecia tuviera que endeudarse más para hacer frente a sus problemas económicos. Por otra parte, la bolsa griega comenzó una exuberante caída. Los mercados no confiaban ya en Grecia. Papandreou y su gabinete tomaron medidas de ajuste fiscal, como la disminución del salario del funcionariado en un 10%, un recorte del 30% del salario navideño y un aumento de la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. También el IVA fue aumentado del 0,5% a un 2% y también el impuesto de hidrocarburos, tabaco y alcohol. Dichas medidas no fueron muy bien recibidas por la población y los sindicatos decidieron convocar una huelga general que tuvo lugar el día 11 de febrero de 2010. And I will be strong enough to fight back. It's the same thing. When you see images from Egypt, when people suddenly they were chased by the police and suddenly returned back, you cannot forget these images. I cannot forget the hate I felt for this man under the police suit that was hitting a woman without without thinking about it. He was hitting a human being. I hated this man. I cannot forget this feeling. And I see, the augmented anxiety behind their remarks, the humorous remarks that, in the end time. My students that don't think that they have a future, they can't dream like they used to, so that affects me a lot. Because of what's happening to my friends, family. A partir de septiembre de 2011, Grecia presiona a la Unión Europea para que pague un segundo rescate. Se toman las siguientes medidas. Se aprueba un impuesto a la propiedad inmobiliaria, que pasa de 50 céntimos a 16 por metro cuadrado. Se obliga a pagar impuestos a quienes cobren más de 5.000 euros anuales frente a los 8.000 que se pagaba antes de la reforma. 300 funcionarios son mandados a una reserva, que es la previa al despido o a la jubilación. Los jubilados menores de 55 años perderán un 40% del importe de sus pensiones. A la vez, se reducirá también los salarios públicos en un 15%.
refusing to see the reality. They are crushed with the reality, and they are afraid of the new, the other thing. So they kind of closing to themselves and saying it's not happening, it's not happening, it's not happening, it's gonna be alright, everything is gonna be alright. Nothing's gonna be alright. Sumidos en la crisis y en las negociaciones continuas con la Unión Europea para renegociar la deuda, los griegos acuden a votar un nuevo gobierno. El resultado es que ningún partido tiene los escaños suficientes para poder gobernar y resulta imposible ningún pacto entre partidos, por lo que se convocan nuevas elecciones. Καταρχήν δεν τελείωσε η κρίση διότι συνεχώς παίρνουν νέα μέτρα λιτότητας και μας παρουσιάζουν ότι θα περάσουμε υποχρεωτικά αυτά τα επώδυνα μέτρα για να σωθεί η οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, όχι πλέον απάτη διαστρέβλωσης πραγματικότητας. Δεν τους έχουμε ανάγκη, δεν θέλουμε σωτήρες. Έχουμε εμείς λύσεις, έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αρκεί να μην είμαστε υποταγμένοι σε αυτό. El 5 de abril de 2012, Dimitris Christoulas, un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas, se quitó la vida delante del Parlamento griego y dejó una nota. Soy jubilado, no puedo vivir en estas condiciones, me niego a buscar comida en la basura, por eso he decidido poner fin a mi vida. Las medidas impuestas a Grecia tienen graves consecuencias sociales, además del debilitamiento democrático institucional. Se produciría un deterioro de los niveles de salud, empeoramiento de la atención sanitaria, incremento de los suicidios, disminución de la esperanza de vida, aumento de la corrupción y de la violencia y de la delincuencia. Los profesionales médicos griegos alertan de que el 10% de los niños del país padecen lo que se denomina como inseguridad alimentaria y de que el número de niños que acuden al colegio desnutridos va en aumento. El Fondo Monetario Internacional suspendió este martes el desembolso de ayuda económica a Grecia hasta las elecciones que se harán el 25 de enero. Bruselas y el Fondo Monetario Internacional de esta forma amenazan a los ciudadanos griegos para que no voten a Syriza, la opción de izquierda en ese país. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Grecia no tiene necesidad de financiación inmediata, como una señal de advertencia a la espera de la formación del nuevo gobierno heleno. Tras 5 años de recesión, aumento de los impuestos y altas tasas de desempleo, Grecia esperaba salir este año de la parte europea del rescate financiero. Desde el estallido de la crisis de la deuda griega a finales de 2009, esa nación ha sido rescatada en 2 ocasiones por un total de 240.000 millones de euros, una asistencia que ha impuesto de condiciones, fuertes recortes y severas reformas económicas. Las discrepancias con la Troika han obligado al gobierno del conservador Antonis Samaras a esperar una extensión de la ayuda durante los 2 primeros meses de 2015, a fin de recibir una entrega final de 7.200 millones de euros. Sin embargo, el nuevo panorama político que afronta el país, además del ascenso del partido de izquierda Syriza, comienza a impacientar a los acreedores. Sobre este hecho, el comisario de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici, recalcó que para que Grecia vuelva a la prosperidad en el seno de la eurozona, los ciudadanos y líderes políticos del país deben dar un amplio respaldo a las reformas de la Troika. Una señal de presión y condicionamiento para los electores griegos, quienes se han visto perjudicados por las recetas económicas neoliberales de la Unión Europea. El presidente del gobierno ha acudido a Atenas para apoyar al primer ministro griego y candidato conservador Antonis Samaras ante las posibles elecciones y lanzar un mensaje crítico contra Syriza, el partido izquierdista que encabeza los sondeos y que guarda muchos paralelismos con Podemos. Una victoria de Syriza abriría una crisis en Europa y por su intención de reestructurar la deuda, dijo el presidente. Como consecuencia de los efectos de la crisis, los españoles y los griegos han sufrido serias dificultades económicas y, en especial, demasiadas personas han perdido sus puestos de trabajo. Ambos países han pasado por reformas difíciles y dolorosas, pero estamos convencidos de que esas reformas eran indispensables para establecer nuestras economías sobre una base sólida y asegurar
que el crecimiento y la prosperidad regresan de forma fiable y duradera. Nuestro futuro común se encuentra en Europa, en el proyecto de integración europeo, no fuera de Europa. El euro, que como he dicho es uno de los más importantes proyectos de nuestra historia común, no es un proyecto a la carta. Requiere compromisos constructivos. Prometer cosas que son imposibles es algo que no tiene ningún sentido y genera además una enorme frustración. Comienza la carrera electoral en Grecia. Giorgos Papandreou ha creado una nueva formación después de que la alianza con el centro-derecha supusiera el declive del PASOK, el partido con el que fuera primer ministro y que fue fundado por su propio padre. El movimiento de los socialistas democráticos, ha dicho Papandreou, quiere poner punto y final a la austeridad y tiene un nuevo plan para Grecia. Damos la bienvenida al poder que ha ejercido el pueblo. Damos la bienvenida a todos los ciudadanos activos que han firmado nuestra declaración hoy y que lo harán en los próximos días cuando viajemos por toda Grecia a favor del movimiento de los socialistas democráticos. Por otro lado, desde un centro deportivo de Atenas, Alexis Tsipras mostraba su malestar con el gobierno, culpándolo de la situación en la que se encuentra la población y asegurando que la izquierda no negociará con sus acreedores europeos. Es el tiempo de la democracia, de la dignidad, es el momento en el que el pueblo se tiene que levantar. Es un momento crucial. Por su parte, el primer ministro conservador Antonis Samaras aseguró que en la agenda oculta de Syriza continúa estando la salida del euro. Esta es la indignación del país, que hace unos días una anciana entró en un programa para dirigirse a un ministro del gobierno griego. Έχετε δίκιο, κυρία Κατσούλη. Είναι δική μου η ευθύνη. Είναι δική μου η ευθύνη. Όχι, δεν είναι. Αυτή η ευθύνη είναι όλων μας. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει ο ένας να μπορεί να επισκιάσει τον άλλον. Εγώ θέλω να απευθυνθώ προσωπικά στον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, μήπως έχετε την ψευδαίσθηση ότι εσείς είστε ο πολύ χριστιανός και ο κύριος Τσίπρας είναι ο λιγότερο από εσάς? Σας ρωτώ, κύριε Χατζηδάκη, διότι εάν είστε πραγματικά πολύ χριστιανός και έχετε επίγνωση το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος λόγου, τότε θα πρέπει να το κάνετε πράξη, κύριε Χατζηδάκη. Και όχι να κάνετε μακρύ σταυρό. Έχετε μείνει νηστικός το βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες? Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Ήμουνα χρόνια νεοδημοκράτησα και θα ψηφίσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο θα με πάει σε παραδείσους. Όχι, εμπιστεύομαι την καθαρότητα του λόγου του, το βλέμμα του το καθαρό. Και όχι αυτό της ποντικομαϊμούς, της αλεπούς, της πονηράς που κοιτάζει μία. Σκύψετε το κεφάλι, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Κυρία Κατσούλη. Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κυρία Κατσούλη, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κατσούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, παρακαλώ.